Y ayer el juez federal Daniel Rafecas, que lleva la instrucción de la investigación por la causa AMIA, aceptó el pedido del fiscal de la UFI AMIA, de la Unidad Fiscal Especial AMIA, Sebastián Basso, para que los 10 acusados de la planificación y la ejecución del atentado, la mayoría iraníes, también de nacionalidad libanesa, sean juzgados en ausencia. Recordemos que este año se legisló en la Argentina el juicio en ausencia, nunca se utilizó todavía, y esta podría llegar a ser la primera vez que ocurra. ¿Por qué podría ser? Porque todavía tienen que ocurrir algunas instancias previas. O sea, primero tienen que apelar las defensas. La defensa oficial no tiene nombrado de abogados en Argentina. Y después la Cámara tiene que aceptar este pedido. Por lo tanto, no es ya automático que se va a hacer, sino que es una posibilidad de que ocurra. En rigor, cuando se sancionó esta ley, es en algún punto una ley pensada para llegar a este resultado y que se avanzara de alguna manera, porque nunca van a ser verdaderamente castigados, juzgados como debería ser, pero bueno, se llega a esta instancia que no tengo claro, después por ahí lo podemos profundizar, qué repercusión internacional tiene, en definitiva, qué consecuencia internacional tiene para los 10 terroristas ser considerados culpables. Bueno, de hecho, hay una repercusión que fue inmediata, porque entre los acusados, entre los 10 acusados, uno de ellos es Ahmad Baidi, que esta misma semana fue nombrado como jefe interino de la Guardia Revolucionaria Islámica. Después del después del asesinato de quien era el jefe de la Guardia Revolucionaria. Y Baidi, que hoy tiene 67 años, tenía 36 en el momento del atentado y fue acusado como haber participado en la planificación operativa del atentado. En ese momento era el comandante de la fuerza Al-Quds, que precisamente formaba parte del cuerpo de guardianes de la revolución entre el 93 y el 94, y es un personaje que ha tenido cargos muy importantes como ministro del Interior, como comandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, fue ministro de Defensa también de Irán. No es un personaje menor, digo, para entender quiénes son los personajes que están acusados por el atentado. Hay varios que han fallecido, pero hay otros no, porque eran muy jóvenes en el momento del atentado. Y recordemos que si bien hay alertas rojas desde el año 2006, cuando se confirmó su participación y están formalmente acusados, elevados a juicio oral, hay alertas rojas, pedidos de la Interpol para que sean detenidos, pero lo cierto es que cada vez que salen de su país no son activadas las alertas rojas y el gobierno iraní nunca contribuyó a que sean extraditados para que sean juzgados a la Argentina. Con lo cual, la única posibilidad que hay de juzgarlos y que con un mecanismo muy particular, pero es que puedan ser defendidos, al menos sea con un defensor oficial, sin que ellos estén acá, pero con la posibilidad de que siempre aparezcan para ejercer su propia defensa, es un juicio en ausencia. Ayer la noticia fue celebrada por el gobierno nacional. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, emitió un tuit, un mensaje en la red X, advirtiendo que los terroristas acusados del atentado de la AMIA podrán ser juzgados. Gracias a la ley de juicio en ausencia que impulsamos, la justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado a la AMIA, en el que asesinaron a 85 argentinos. Estos 10 terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah se habían fugado y por eso no podían ser juzgados. A 31 años del ataque, los familiares de las víctimas finalmente podrán obtener justicia. Esto es lo que anoche, ayer a la tarde, cuando se conoció, dio a conocer el ministro. Y este es, si se quiere, tal vez el único sentido y el único punto concreto de hacer un juicio en ausencia, es tratar de darle un cierre donde formalmente se diga que hubo y quiénes son los culpables, porque en definitiva hasta ahí van a llegar las consecuencias de este juicio cuando se definan las condenas que no se cumplirán, por expresarlo de alguna manera, pero es la forma que tiene el gobierno eventualmente y esto es lo polémico, es la forma de cerrar un capítulo. Exactamente. Es un capítulo que queda... Es en discusión, ¿se cierra el capítulo con esto? Y bueno, eso de hecho es parte de la discusión porque
a ver, no es que todo el mundo está de acuerdo con esta figura. Se había discutido también cuando fue el memorando de entendimiento con Irán, que firmó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Había habido una discusión sobre la posibilidad de avanzar con el juicio en ausencia. El espacio político reticente a esto había sido el justicialismo. Había en su momento una propuesta de la coalición cívica para poder realizarlo. También había discusión hacia adentro de las distintas agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado en cuanto a la posibilidad o en cuanto a, digamos, a la figura del juicio en ausencia, cuán conveniente podía llegar a ser. Lo cierto es que fueron muchos años de discusión y este año hubo consenso para avanzar, no solamente en la política, digamos, para poder arribar precisamente a la sanción, sino ahora también, al menos, en la Fiscalía Especializada y también en el propio juez, ¿no? Estamos en comunicación precisamente para ver cómo cayó entre los más involucrados, entre los familiares de las víctimas, esta noticia ayer. Estamos en comunicación con Luis Sisiewski. Luis perdió a una hija a los 21 años en ese atentado. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buen día, un gusto en saludarlos a ustedes y a la audiencia. Bueno, primero, ¿cuál es tu sensación personal después de que se conoció esta noticia de la decisión del juez Rafecas? Bueno, yo vengo trabajando junto con algunas otras personas desde hace unos cuantos años, convenciendo a quienes en definitiva tienen que tomar la decisión de votar o no votar la ley, digamos, en función de que la ley pueda llegar a existir. En principio, cuando ayer tuve la noticia de que el doctor Rafecas habilitó la posibilidad de juzgar en ausencia a 10 imputados, bueno, me conmovió por un lado por la pelea y la lucha que junto con otras personas encaramos ya hace muchísimo tiempo. Y por otro lado, la gratificación de saber que después de 31 años pusimos la causa en el lugar correcto y en la posibilidad de que el juicio oral se pueda llegar a realizar. Que se realice el juicio oral no es un tema menor. Básicamente hoy la sociedad argentina y el mundo no conoce las pruebas que hay en la causa, obviamente porque no tienen acceso a la causa. ¿Y qué es lo que se va a lograr cuando se ponga a la luz el juicio oral y que todas las pruebas se vuelvan a analizar y que la sociedad pueda llegar a analizar y pueda llegar a conocer cuáles son las pruebas que existen contra esos 10 imputados? No es un tema menor que la Argentina y el mundo pueda llegar a conocer todas las pruebas que hay en la causa. Luis, cada vez que se acerca el aniversario del atentado, suele haber noticias vinculadas con el expediente o archivos, especialmente con la desclasificación de información. ¿Ustedes tienen la sensación o la información de que todavía hay datos que están ocultos, que no se conocen, que no se dieron a conocer? No, que no se dieron a conocer, obviamente sí, porque la investigación no es pública. Hoy tenemos acceso a la causa, nada más que los que estamos involucrados en la causa, la Fiscalía por un lado, los querellantes por otro, y ahora los defensores por otro, y obviamente los jueces. Pero bueno, yo considero que el tema de la desclasificación, por un lado, puede no estar completa, esto es así, pero el tema de que no esté completo no es vinculado a las 10 personas que se van a juzgar, sino a otras personas que en definitiva no entran en el juzgamiento en este momento que se va a hacer con respecto al juicio en ausencia. Los imputados son 7 iraníes y 3 libaneses,
Los libaneses, miembros de Hezbollah, que fue, bueno, la organización encargada de ejecutar el atentado a Irán, la que financió y la que promovió el atentado, el juicio que se va a hacer contra estas 10 personas ya tiene la instrucción terminada hace bastante tiempo. Si no está terminada es con referencia a otras personas, no con referencia a estos. Claro, o sea, el juicio se tiene que hacer con la prueba que se recabó hasta el año 2006, digamos. Sí, la prueba que se debe recabar, bueno, obviamente uno dice, el tema del terrorismo no es un tema sencillo ni fácil de analizar y siempre va a haber cosas que se deban analizar y profundizar. Pero ¿eso qué significa? ¿Que nunca se puede haber vinculado al tema terrorismo un juicio oral? No, obviamente no. Y vuelvo a repetir, lo que hoy está totalmente terminado es la instrucción vinculada a las 10 personas A que estas van 10 a ser personas. juzgadas. Es importante este concepto porque es para debate en definitiva qué se consigue con el juicio en ausencia si en definitiva los acusados, los condenados, eventualmente nunca van a cumplir ningún tipo de pena ni no van a sufrir ningún tipo de consecuencias, pero esta mirada que aportás es, bueno, en definitiva es cierto que no se conoce la causa superficialmente, en definitiva no se conoce toda la prueba y en definitiva esto podría llegar a que muchos argentinos en definitiva tomen también tengan una idea más clara en definitiva de lo que pasó en ese atentado. Sí, básicamente lo que usted dice es correcto y el hecho de que la instrucción no esté terminada vinculada a otro tipo de tema y con respecto a lo que usted correctamente dice, que si llega a haber sentencia puede haberla o puede ¿O no? no haber sentencia, puede haber absoluciones también, eso lo va a determinar la justicia. Y la pregunta que todos se hacen, ¿y si no van a ir presos, para qué Claro. hacemos el juicio oral? Claro. Hacemos el juicio oral precisamente por lo que comenté antes, para que el mundo sepa quién es Irán y quién es Hezbollah. No solo los que estamos vinculados al tema del atentado por la situación que esté cada uno. La Argentina y el mundo tiene que entender y tiene que saber quién es la República Islámica de Irán, vinculado con pruebas, no vinculado con noticias periodísticas. Y ese no es un tema menor, con independencia de que puedan o no puedan estar presos aquellos que en definitiva puedan ser condenados, ¿no? Luis, y precisamente con este comentario que estás haciendo, ¿qué te pasó estos días? ¿Qué sensación tuviste después de que precisamente Irán volvió a ser noticia, pero en esta oportunidad porque fue atacada para frenar su desarrollo de armas nucleares? Sí, bueno, que un país que exporta terrorismo tenga la bomba atómica, evidentemente nos debe preocupar a todo el mundo libre. Y el hecho de que pueda llegar a tenerla puede ser un tema trágico para el mundo. ¿Qué es lo que pasó? Desde mi punto de vista, ¿qué hizo Israel acompañado por Estados Unidos? Israel hizo el trabajo sucio que todo el mundo necesita que alguien haga. Y realmente hay que entenderlo de esa manera. Excesos, no excesos. En toda guerra no es abrazarse con el enemigo y ver cómo lo destruimos sin tocar a nadie. Evidentemente en ninguna guerra pasa una situación de esta naturaleza, pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si en la Argentina sucede un 7 de octubre? ¿Cuál Ay, sería la mira. reacción que debe tener o cualquier país? ¿Quedarse callado, asumir la pérdida y nada más o reaccionar? Yo creo que aquellos que están ideológicamente parados desde el punto de vista mío, desde no conocer o no aceptar que Israel está haciendo el trabajo sucio que de alguna manera va a proteger al mundo occidental, lo está haciendo ideologizado o de alguna manera vinculado a un tema propio de antisemitismo. Eso lo tenemos que entender y si de alguna manera no lo comprendemos, nunca vamos a saber
claramente cuál es la posición que asumió Israel frente a Occidente. Luis, muchísimas gracias por esta comunicación y por compartir tu mirada con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y de hecho, vamos a quedarnos con el tema